Muy bien, ¿qué tal a todos? Seguimos con la cápsula número 11, fundamentos de la materia fundamentos de sociología. Vamos a tocar el día de hoy la influencia de Simmel en interacción simbológico. George Herbert Mead, vamos a tocar un poquito de él, que le hemos visto, conceptos de la clave de Mead, importancia y alcance de Mead y cómo su influencia estuvo enfocado al área de la sociología. ¿Vale? Cabe recalcar que estamos viendo muchas estructuras, muchas cuestiones particulares y vamos a ver a este personaje, cómo se impacta Simmel en el ámbito de interacciones simbológicas. Vamos a ver la sociología de la forma social, la experiencia moderna y el extraño que por ahí ya estuvimos viendo por ahí la clase pasada, ¿no? Muy bien, déjame proyectarlo un segundo. Pues me gustaría proyectarles un pequeño video rápido, no sé si nos dé tiempo, para que veamos un poquito como que general lo que explica Simmel, ¿no? Pero vamos a empezar acá con lo que tenemos, ¿no? Muy bien. Cápsula 11, fundamentos de la sociología. Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a ver la influencia de Simmel en el interacciones simbológico. Vamos a ver la sociología de forma social. Simmel analizaba cómo los individuos interactúan entre sí y las formas o patrones sociales que surgen. De estas interacciones, una idea que resonó con el que enfocó un micro del interaccionalismo simbológico en las experiencias cotidianas. El enfoque de la forma social que estuvo analizando Simmel dijo que las formas y los patrones que surgen de manera social eran muy interesantes. ¿Por qué? Porque el enfoque era diferente, ¿no? Podríamos decir que actuaban de una manera diferente en grupos que de manera particular o viceversa. Eh, un poco influye mucho la sociología. ¿Por qué? Porque pues, nosotros sabemos que a algunas personas sí les impacta mucho el qué piensa la gente o qué habla la gente de sí mismo, ¿no? Por ende es que lo enfocan de esa misma manera. La experiencia moderna va en su enfoque en la experiencia subjetiva y la psicológica de la vida moderna, incluyendo la forma en que la complejidad de la vida y en la ciudad afecta a la conciencia individual. Se relaciona con el estudio de cómo los individuos dan sentido a sus mundos sociales a través de los símbolos. Aquí es importante que, pues en la experiencia moderna va incluyendo la forma de que la complejidad de la vida y la ciudad afecta a la conciencia individual. Es decir, aquí viene un poco mucho la adaptación moderna que existe hoy en día. Sabemos que van cambiando las formas de pensar, la forma de visualizar muchas cosas y la gente se va adaptando a la parte moderna. Podemos decir que la tecnología vino para quedarse y esta parte que ellos lo complementan es fundamental para el desarrollo de cualquier trabajo hoy en día, ya que es un medio de comunicación, un medio de investigación, un medio de formalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que las grandes empresas hoy en día manejan plataformas, programas que ayudan que sea más eficaz y rápido cualquier situación, ¿no? El famoso el extraño. La idea de Simmel sobre el extraño, que no está ni demasiado lejos ni demasiado cerca de un grupo, puede verse como una forma de analizar la dinámica de cercanía y distancia en la interacción social, una consideración importante para los teóricos de la interacción simbólica. ¿Qué pasa hoy en día? Nos familiarizamos con nuestros grupos de trabajo. A veces los complementamos como familia y muchas veces es cierto, son familia. ¿Por qué? Porque nos conocen día a día, vivimos con ellos constantemente y a veces no están, se siente un vacío diferente o cuando cambiamos de grupos. eh, es un poco impactante cómo realmente impacta. Las personas con las que trabajamos de manera cotidiana, porque las conocemos de arriba abajo y pues obviamente se tiende a una importancia de ser de cualquier persona que esté involucrada, ¿no? Entonces, eh, a veces aunque uno diga que no llegamos a ser amigos,
familia, pero pues sí se vuelve, ¿no? Porque hay a veces que tenemos momentos difíciles y las mismas personas de forma laboral nos apoyan, nuestros jefes, nuestros compañeros directos e indirectos, o nos dan consejos. Yo recuerdo que cuando yo me casé en donde yo trabajaba, me daban consejos de matrimonio y cuando tuve mi primer hijo también lo mismo. Entonces, pues se vuelve un poco más completo, más equitativo, más identificado y te sientes cerca, identificado del grupo, etcétera, etcétera. Entonces, pues tiene su sentido de ser toda esta parte, ¿no? Vamos a ver el interracionalismo simbológico de George Herman, que dice que este personaje estuvo desde el año 1863 a 1931. Herbert es una figura clave de la interacción simbológica, una teoría sociológica que explica cómo la mente y el yo de la sociedad se forma a través de la interacción social y el uso de símbolos como el lenguaje y los gestos. Ciertamente nos comunicamos de diferentes maneras dependiendo del enfoque, ¿no? Pero ciertamente el cómo nos comunicamos, incluso los mismos gestos, nos llega a tener una conexión muy importante sobre cualquier persona. La identidad y la realidad social no son dadas, sino que son construidas activamente por los individuos mediante la interpretación de significados compartidos. En la interacción cotidiana, ¿cómo explica su obra mente, ser y sociedad? Y voy a citar estas últimas tres palabras, mente, ser y sociedad. ¿Cómo realmente nuestra mente nos da una forma de ser con el enfoque de la sociedad? ¿Por qué? Porque hay a veces que nosotros somos de una manera y es muy difícil que lo cambiamos, pero la misma sociedad nos hace cambiar porque nos hace ver de una forma distinta las cosas. Hay a veces que pensamos que solo es así o que no puede cambiar y no es así. O sea, tenemos muchos enfoques hoy en día muy impactantes e importantes para seguir avanzando en nuestra vida. Y como les daba el ejemplo hace un momento, ¿no? Nunca pensé que personas que estaban en mi grupo laboral me podían dar esos consejos que son de mucho fruto. Y no solo eso, hablo de las buenas y las malas, etapas emocionales que sigan pasar. Incluso puede ser que un jefe nos salió feo, que nos haga sentir mal y nuestros propios compañeros nos apoyen, ¿no? Entonces, pues es impactante toda esa parte y cómo se sigue congeniando hacia una sola persona y poco a poco sigue avanzando, ¿no? Yo recomiendo mucho esa parte de cómo nos vamos identificando y es importante la aportación que nos hizo George Herbert Mead, porque pues poco a poco nos vamos incluyendo en toda esta parte, ¿no? Y más que nada que es importante, hay a veces que no queremos que las personas nos involucren, pero sí, hay a veces que si nos dan un consejo es por algo, ¿no? Siempre en la vida, cuando escuchan un consejo de alguien es por algo bien, no por algo mal. Bien, conceptos claves de Mead. Símbolos y significado. Los símbolos como palabras, gestos u objeto tienen significados que son acordados y compartidos por una sociedad a través de la interacción. Las personas actúan según estos significados, los cuales no son inherentes a los objetos, sino que se creen socialmente. Esta parte va enfocado como palabras, gestos y objetos que nos dan esa línea que es muy delgada de comunicación entre una persona y otra cuando no lo conocemos, porque ciertamente a veces no lo conocemos y impacta de forma positiva en su vida, ¿no? El yo, self. El autoconcepto se desarrolla a través de la interacción social. La identidad surge de la capacidad de ponerme en un lugar del otro. Como les decía, no está pasando un gran momento, hasta cierto punto decirle una pequeña frase que ojalá todo esté bien, una pequeña palmada, un pequeño abrazo, un pequeño saludo, decirle buenos días, que se te identificado, es importante para que, pues, obviamente, pues, dar esa comprensión, tú ya estás ahí, yo estaré ahí y yo sé cómo se siente, etcétera, 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 ¿no? La internalizando las expectativas sociales para comprender los demás cómo nos ven. También, obviamente, si yo estoy apoyando, me van a apoyar en un momento. Digo, no estamos exentos de nada. Desafortunadamente, la vida da muchas vueltas. A veces puedes estar arriba, muchas veces abajo, o te quedas abajo y no puedes subir luego, ¿no?
La mente. Esta parte es muy fundamental ya que la mente individual es un producto social. El pensamiento ocurre a través de una conversación interna con uno mismo, usando gestos y símbolos significativos, es decir, lenguaje. Hay algunas prácticas en el área de la psicología que dice que te mires a un espejo y le cuentes a ti mismo tus momentos sobresalientes, buenos, malos, y te ayuda a hacer un autoanálisis, ¿no? Ver cómo te escuchas, ver cómo te ves cuando lo cuentas, ayuda pues a mejorar, a que quizás pasó algo en tu proceso y no fue correcto y quieras mejorar, ¿no? Todas estas partes van enfocado al cómo quiero ser yo, al cómo quiero yo avanzar y progresar sobre un mismo ser. Muchas veces la gente no ve esa perspectiva de uno y vuelvo a lo mismo a lo que he mencionado durante toda la materia, la autocrítica, si una persona, chicos, ven que hace retroalimentación en sí mismo y obviamente comete errores y no lo vuelve a hacer, o no vuelve a hacer lo mismo, pues es una persona que va mejorando, ¿no? Y esa persona, y muchas veces estas personas llegan muy lejos en la vida. ¿Por qué? Porque pues nadie es perfecto y nadie lo será. Esa es la realidad de cualquier situación, ¿no? La sociedad y la mente individual no pueden existir la una sin la otra. La sociedad procede a la mente y es la base para la conciencia y el pensamiento. Yo les comento, hay muchas novelas hoy en día que hablan del ser humano cuando se vuelve a náufrago o cuando lo fue, como la parte armónica que cuando estamos encerrados o alejados de la sociedad y la vamos a ver, vemos un resplandecer de nuestra misma forma de pensar. ¿Por qué? Porque es diferente convivir con lo mismo, la idea es tratar de convivir con más, siempre en la etapa de la vida, tener amigos, tener amigas, tener conocidos, tener compañeros, tener... Es importante, ¿por qué? Porque vamos aprendiendo cada uno de ellos. Uno nunca sabe quién va a ser la persona que te va a acompañar o estará ahí contigo pues, sobre cualquier momento, ¿no? Entonces esta parte ayuda mucho a que pues, lo vayamos viendo de otras maneras, ¿no? Bien, y por último tenemos la importancia y el alcance. La visión activa del ser humano, veía a los seres humanos como participantes activos en la construcción de su entorno social, no como seres pasivos condicionados por fuerzas externas. A ver, conocemos las teorías del ser humano en la antigüedad, donde lograban lo que sea, pero si lo hacían de forma grupal, como sociedad. Obviamente, si no lo hacían, no avanzaban, incluso porque no había la infraestructura que existe hoy en día. Quizás algunas cosas hoy en día sí pueden hacerlo solos, ¿no? Pero no todo, ¿no? Y obviamente siempre vamos a necesitar un grupo social, laboral, familiar, personal, que me ayude a mí a desarrollarme de diferentes maneras. Siempre ese tipo de aportaciones tienen estas teorías y van empatados a un solo ser. Las aplicaciones sociales, la teoría ayuda a comprender problemas sociales como el racismo y el conflicto, al enfocarse a la interacción de cooperación y la cultura compartida. Hubo una época que el tema del racismo fue un tema muy complejo. La verdad que de forma particular sigo sin entender por qué un color de piel debe de identificar a una persona. Al contrario, yo creo que cada uno tiene sus habilidades y es bueno, ¿no? Porque aprendemos de lo bueno y de lo malo. Desafortunadamente llegamos a una etapa crítica en la humanidad donde sí se dio esta situación y que incluso hoy en día se sigue dando, pero desafortunadamente todo lo que hemos estudiado, el cómo la persona debe de mejorar, pues no todos lo aplican y estaría padrísimo que a un futuro todos fuesen en una misma línea, ¿no? No soy en contra de que no deben tener la misma perspectiva, pero sí tenemos un razonamiento un poquito más lógico, ¿no? En resumen, para mí, el internacionalismo simbólico es el proceso por el cual los individuos, a través de la comunicación e interpretación de símbolos, dan forma a su propia identidad, perdón, construyen la realidad social y entienden su lugar en la sociedad. Y ese es otro punto importante. Yo decía hace un momento, cómo hay personas que sí saben dónde tienen que estar. Es decir, nuestro responsabilidad como persona es cumplir en la sociedad, cumplir hacia la familia, cumplir hacia un propósito que tengamos en la vida y seguir adelante. Hay a veces que nos desviamos en eso y caemos en situaciones muy feas, particularmente adicciones, eh, comportamientos inadecuados, delincuencia, etcétera, ¿no? Cuando caemos en esa parte, obviamente no estamos haciendo lo que realmente nos toca hacer, porque cada uno debe tener su propósito de vida
para bien, no para mal. Y muchas veces estas decisiones no han sido incorrectas y desafortunadamente hemos visto los alcances que existen hoy en día en diferentes partes del mundo. Gracias por su atención, chicos. Hasta aquí la cápsula del día de hoy. Espero que les sirva un poco toda esta parte que les estamos mencionando. Hasta luego.